Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a HR Creativos. Bienvenidos a este gran sorteo de Titles Pro para DaVinci Resolve. Esta es una colaboración que realicé con nuestros amigos de AC Edit. Ellos son los que me facilitaron este pack para probarlo. Algunos de ustedes vieron con antelación un video que hice, un video tutorial de cada una de las cosas que podemos hacer con Titles Pro. Y es un pack que uso actualmente en casi todos mis videos. Es algo muy bueno de usar, muy útil. Es útil para usarlo en equipos también que tienen pocos recursos. Entonces, pues es excelente este paquete. Y estamos celebrando pues que superamos los 3000 suscriptores en el canal. Estoy realmente muy contento por el apoyo que ha tenido el canal hasta el momento. Ya somos casi 3350, si no estoy mal. Vamos a revisarlo acá rápidamente. Y pues vamos a mirar también rápidamente para qué sirve el paquete que se van a ganar. Vamos a hacer dos sorteos. El primer sorteo para las personas que se suscribieron a este sorteo hasta que se llegaron los 3000 suscriptores. Ahí se cerró un formulario. Estas personas debían estar suscritas al canal claramente. Seguirme en Instagram y diligenciar un formulario fácilmente. Vamos a sortear un segundo paquete en el en vivo para las personas pues que están acá, claramente, para los suscriptores y ustedes que están acompañándome el día de hoy. Y para poder participar por este paquete que voy a sortear en vivo, tienen que diligenciar en un pequeño formulario su usuario de Instagram. Nada más, el usuario de Instagram en el cual voy a hacer el sorteo. Una vez tengamos un ganador, reviso que me esté siguiendo en Instagram y será el ganador. Si no me está siguiendo, queda descalificado y vamos con una siguiente persona. ¿Vale? Bueno, voy a revisar también rápidamente los comentarios. A ver cómo estamos por acá. Tenemos acá a Dan Domínguez. Hola Dan. Viva Yo, que no tiene Instagram, pero nos está acompañando el día de hoy. Gracias por estar acá, amigo. También contamos con Renzo Tejada. Muchas gracias, Renzo, por estar presente. Y Andrés Castañeda, Master. Muchas gracias por estar acá, Master. Es realmente un honor contar con usted acá en el envío. Andrés Castañeda es un Master Trainer de DaVinci Resolve de acá de Colombia. También es un gran ser humano y un gran amigo mío. Y va a estar un rato por acá acompañándonos también en el directo. Entonces me alegra mucho contar con él el día de hoy. ¿Vale? Un viaje juntos. Muchísimas gracias, Cristian, por estar acá en el directo. También es un gusto tenerlo acá. Es un gran amigo, un gran productor audiovisual y un viajero muy bueno. Tiene un canal en YouTube con su esposa también y tiene una cuenta de Instagram muy buena donde desarrollan un viaje juntos, que es un proyecto muy bonito. Les invito también a pasar por Instagram y darle un ojo, ¿vale? Andrés dice, gracias por todos sus elogios. Seguro que entre el todopoderoso. Vale, amigo, es una realidad. No solo son elogios. Usted es un gran profesional, Andrés, y agradezco que esté acá el día de hoy. Bueno, continuemos con el directo. No quiero extenderme aquí con los comentarios por ahora. Luego los revisaremos. También vamos a hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas de DaVinci Resolve. Si tienen alguna duda, algo que tal vez en alguno de los videos que he publicado les haya quedado alguna inquietud, los vamos a revisar ahorita más adelante. ¿Vale? Voy a pasar aquí a compartirles mi pantalla. Perfecto, ya estamos acá viendo la pantalla. Y primero quiero mostrarles el Titles Pro. ¿De qué se trata este paquete que vamos a sortear el día de hoy? Titles Pro es un paquete de plantillas, por así decirlo, de títulos, de generadores, porque no solamente son títulos, también tiene unos agregados adicionales que me parecen muy interesantes, pero de manera general vamos a ver rápidamente qué es lo que tiene. ¿Cierto? Es compatible con DaVinci Resolve, tenemos 23 categorías y más de 1500 elementos diferentes, títulos, tenemos también una serie de activos, 753 archivos vectoriales por los cuales podemos personalizar esto a nuestra marca, a nuestro branding, ¿sí? Todos los títulos y estos elementos adicionales que nos entregan son personalizables.
Entonces es muy chévere porque podemos adaptarlos a nuestra marca, sea que creemos contenido en YouTube como lo estoy haciendo yo, o sea que tengamos clientes y necesitemos adaptar estos elementos. Algún cliente es fácil de hacerlo. Adicionalmente incluyen un tutorial, es compatible con 4K y Full HD, fácil de instalar, ahorita lo vemos rápidamente. Cambio de colores, personalización como lo mencionaba, es compatible con DaVinci Resolve tanto gratuito como estudio. Es bien organizado como lo mencionan acá y fácil de personalizar, realmente se los recomiendo. Acá en la página y en un link que también les dejo en la descripción del link directo, podrán ver detalladamente qué contiene. Si por alguna razón quieren comprarlo, si lo ven interesante y realmente les recomiendo la compra, pues cuesta $34 la licencia regular con la cual podrán hacer cualquier trabajo comercial, cualquier cosa que necesiten, ¿vale? Acá también podrán ver las categorías, un pequeño GIF de cada uno de los elementos que contienen directamente en la página, ¿no? No lo estamos haciendo en DaVinci Resolve, pero lo pueden revisar directamente en la página y podrán ver unas pequeñas animaciones de cada elemento que contiene. Así saber si realmente les conviene comprarlo o no en un momento dado, ¿vale? También quiero mostrarles un pequeño video de no más de 2 minutos para que puedan entender un poco más qué tiene AC8. Vamos a revisarlo, ¿vale? Bueno, continuamos. Me decían que no tenía audio. El volumen sí estaba un poquitico bajito, pero bueno, creo que al final lo mejoré. Esta es mi primera transmisión en vivo. Tal vez se note un poquito de nerviosismo, pero pues la idea es empezar a hacer transmisiones en vivo y empezar a ayudarles en tiempo real. Poder hacer transmisiones tutoriales para poder revisar a fondo herramientas de DaVinci Resolve. Empezar a hacer un trabajo bien bueno con ustedes. Del apoyo de cada uno de ustedes y el apoyo que reciba el canal, pues depende que podamos seguir haciendo este contenido completamente gratuito. ¿Vale? No sé cómo se me escucha ahí, me gustaría saber cómo me están escuchando. Si me escuchan bien, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si le falta un poquitico de volumen, me lo hacen saber y lo subo un poco, trato de mejorarlo. No sé si ahí ya me escuchan bien. Bien el audio, me dice Andrés, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, continuemos, muchachos. Entonces vamos nuevamente a DaVinci Resolve y vamos a ver rápidamente unos ejemplos muy sencillos. No voy a demorarlos mucho en esto porque ya pudieron ver y van a poder ver a fondo ustedes qué contiene el paquete. Como les digo, en ese link que está en la descripción pueden ver detalladamente cada uno de los títulos,
diferentes elementos que trae Titles Pro. Bueno, vamos a revisar acá rápidamente con un par de clips lo que podemos agregar. Entonces vamos, una vez instalado, ¿cómo lo instalamos? Vamos a revisar rápidamente cómo se instala. Una vez tengan el paquete, pues quienes lo compren o los felices ganadores el día de hoy van a recibir una carpeta como esta de acá. Al momento, por favor, Titles Pro. Edit, efectos, Titles Pro. Acá. Van a recibir un ejecutable, ¿sí? Este es un DRFX. No sé si Andrés me pueda corregir. Es un instalable, ¿sí? Y una vez lo tienen, lo vamos a encontrar más fácil por acá. Voy a buscarlo acá en Fusion Templates. Un momento, dejemos que cargue. La otra cuestión es que cuando uno hace aquí transmisiones en vivo, noto que DaVinci Resolve va un poquitico más lento, pero pues ahí lo vamos a poder trabajar. Transitions, acá no es. Acá, van a recibir un DRFX. Ahora sí les confirmo la extensión. Uno igualito a este, ACD Titles Pro.drfx. Una vez ejecutan este DRFX, les va a aparecer en DaVinci Resolve un mensaje como este. En este caso dice que no se puede instalar, que ha ocurrido un error, pero la cuestión es que yo ya lo tengo instalado. Les va a salir una ventana emergente pequeñita como esta, en la cual sencillamente le dan a instalar. No es más, es muy fácil de instalar estos paquetes. Una vez lo han instalado, les va a aparecer en el panel de efectos diferentes herramientas nuevas, no únicamente en títulos, ya lo vamos a ver, sino que también tenemos unos generadores y unos efectos. En títulos tenemos diferentes categorías organizadas, eso es algo muy bueno. Entonces tenemos títulos de una sola línea, como este, por ejemplo, sencillamente lo arrastramos y lo aplicamos. Importante, algo muy importante es que antes de hacer la instalación, se cercioren que en su sistema estén todas y cada una de las fuentes necesarias para ejecutar el plugin, porque lo que pasa es que muchas veces descargamos elementos creados por terceros y si no contamos con la fuente para revisarlo, sencillamente no les va a salir así, sino les va a salir una pantalla en negro, ¿vale? Entonces en ese caso, incluso si han instalado el plugin y no tienen la fuente, lo que tienen que hacer es ir al inspector y cambiar la fuente por una fuente que esté disponible en su sistema y van a poder utilizar el elemento con otra fuente, pero lo van a poder utilizar. Pero es mejor utilizar las fuentes con las cuales viene programado porque es un diseño completo. Muchas veces utilizamos una fuente diferente con diferente, no está en negrita o un tamaño de fuente diferente y lo vamos a ver desproporcionado. Entonces es mejor tener primero bien instaladas cada una de las fuentes necesarias para el paquete, instalar el paquete y ahí lo podremos utilizar rápidamente, ¿vale? Entonces tenemos acá de una línea, de dos líneas, rápidamente, acá vemos otro. ¿Vale? Él se demora un poquito en cargar en caché y en este caso que estoy haciendo uso de recursos adicionales en el equipo, pero es rápido y fácil de usar. En este caso podemos cambiar acá los elementos. Por ejemplo, en este caso voy a colocar viaje a Antártida, por ejemplo. Cambiamos los elementos, cambiamos el color si lo queremos. Podemos cambiar el tamaño de las fuentes fácilmente. Podemos cambiar también su ubicación. Si en este caso, por ejemplo, sentimos que esto no lo queremos completamente paralelo al otro texto, pues podemos ir acá a la posición del texto 1 y moverlo. Lo voy a mover en este caso en Y. Lo podemos subir, lo podemos bajar, lo podemos alejar o esconder acá en este caso. O sea, es importante que cada uno de los elementos tienen diferentes modificadores, diferentes herramientas con las cuales podemos personalizarlo. Hay que explorar cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, también podemos modificar esta línea, este separador que hay entre estos dos textos. Acá lo podemos hacer más grueso o más fino. Cambiar su color también. Directamente acá podemos cambiarlo, colocarle o agregarle transparencia a canal alfa,
acá o acá, ¿vale? Entonces la idea es que empiecen a jugar con cada uno de estos elementos y los aprendan a usar y a personalizar según sus necesidades, ¿sí? No únicamente se queden con que un elemento, por ejemplo, voy a usar uno acá, Big Text. Voy a utilizar uno que uso a menudo y que probablemente hayan visto en algunos de mis videos, que es este de acá. Este me encanta. Entonces, en este caso, tengo este preajuste, pero no es necesariamente lo que busco o lo que quiero, puedo empezar a modificarlo. En este preajuste, por ejemplo, yo elimino estos dos textos extremos, no me gustan. El marco tampoco lo suelo utilizar en este, entonces sencillamente lo elimino acá abajo. Borde de este marco, lo elimino completamente. Como se han dado cuenta, en muchos de mis videos uso este título, pero no lo uso en rojo, lo uso en azul, como lo vemos acá, ¿vale? Y ya, en este caso he personalizado rápidamente esta plantilla para utilizarla, por ejemplo, en uno de mis videos. Entonces aquí ya la ubico en el punto en el que la quiero utilizar y ya la tengo lista, ¿vale? Realmente rápido de hacer esto. Y una vez que ya tenemos una plantilla personalizada como esta, por ejemplo, yo la puedo guardar fácilmente en Media Pool, en Smart Beans, que son estos, perdón, en los Smart Beans no, lo voy a guardar en los Power Beans, que son estos beans que están disponibles en todos y cada uno de los proyectos de la librería de proyectos en la cual estemos trabajando. Entonces en este caso puedo coger esta plantilla que he creado, la guardo acá, por ejemplo, acá la tengo acá, y ya la puedo utilizar cada vez que la quiera usar, sencillamente arrastrándola. Ya guarda la configuración que le he hecho previamente, no tengo que volver a personalizarla, ¿sí? Entonces podemos coger cualquiera de esas plantillas que ya vienen predefinidas en el paquete, personalizarla a nuestro gusto, guardarla en estos Power Beans y utilizarla cada vez que necesitemos hacerlo, ya con la personalización que queremos, ¿vale? Voy a revisar rápidamente los comentarios para ver qué más han dicho, muchachos. Listo, se escucha bien, perfecto, perfecto, se oye mejor, bueno. DRFX, perfecto, ese es el paquete o bundle autoinstalable, ¿sí? Este es un paquete que incluso podemos hacer, quizá en un video tutorial más adelante les voy a enseñar a hacer estos paquetes para que puedan compartir, incluso por ejemplo en este caso, esta plantilla que yo he realizado, que he personalizado del paquete original de Titles Pro, podría guardarlo en un auto ejecutable y compartirlo con un colega para un proyecto en específico, por ejemplo, ¿vale? Dice acá, ojalá se gane alguien que sí lo ocupe. Perfecto, sí, eso es importante. Ojalá el ganador sea alguien que lo necesite porque realmente es un paquete que para, por ejemplo, proyectos comerciales les va a ser muy útil. ¿Vale? Continuemos. Bueno, muchachos. Vamos a revisar rápidamente por encima qué más contiene el Titles Pro y procedemos a iniciar con el primer sorteo. ¿Qué PC tengo? Vale, ya les confirmo las características de mi equipo. Vamos a ver rápidamente por encima qué más contiene el paquete que se van a ganar o que pueden adquirir. Y hacemos el primer sorteo. Luego hacemos la ronda de preguntas y hacemos el segundo sorteo. ¿Vale? Entonces, en Titles Pro tenemos Lower Treats, también tenemos este denominado Quotes, para ventas, Callouts, Digital, Glitch, una serie de categorías que van a revisar a fondo. Si lo pueden hacer, si lo quieren hacer, pueden ingresar al link que tengo en la descripción y luego van a poder ver directamente en la página de Titles Pro cada una de estas opciones y detalles de cada una de ellas. Adicionalmente, aparte de los títulos, tenemos una serie de generadores, que son estos de acá, en los cuales podemos generar, por ejemplo, gradientes, como este, para colocar títulos, para colocar elementos, información, para usarlo como transiciones, ¿sí? Gradientes como este, gradientes como este, gradientes como el que vieron al iniciar la transmisión, este de acá. Entonces son elementos que son útiles dependiendo del contexto o el proyecto que estemos adelantando, ¿vale? Tenemos estos gradientes, adicionalmente tenemos una serie de efectos, estos de acá, en los cuales podemos simular viewfinders, por ejemplo en este caso que es una toma de dron, justamente en esta toma empata, digamos que muy bien, vamos a agregarlo, para poder agregar estos modificadores, estos efectos, tenemos que aplicarlo sobre un clip de ajuste, como este. Entonces vamos acá a utilizar este viewfinder, lo aplicamos acá y en este caso ya tendríamos este viewfinder.
¿vale? Estos son otros elementos que tiene el paquete. Para no extenderme más en este tema del paquete, vamos a hacer el primer sorteo con las personas que se inscribieron en el video. Quiero que haya claridad en esto y obviamente puedan ver. Tenemos un total de 32 participantes que se inscribieron en el primer sorteo. Acá en esta columna en negro pues tengo los correos de ellos, pues estamos protegiendo esa información personal. Pero acá tenemos la fecha, la hora en la cual hicieron la inscripción, el nombre con el cual van a participar ahorita en el sorteo. Acá en esto están los correos electrónicos y pues acá aceptaron el tema de descargos de responsabilidad porque este sorteo no está patrocinado ni hace parte de ninguna manera YouTube. Es un tema directamente con Titles Pro, con AC Edit y HR Creativos. Entonces, una vez tenemos esta lista de 32 personas, ya la he pasado a un documento de texto y vamos a realizar el sorteo con una página web denominada App Sorteos. Es una aplicación de libre uso, todos pueden ingresar a esta página y revisarla si lo desean. Es gratuita. Sencillamente aquí vamos a colocar el título del sorteo. Entonces, sorteo Titles Pro. Y acá vamos a importar los participantes. 32 participantes. Genial. Listo. Importar. Ahora, antes de continuar con el primer sorteo, les recuerdo que en la descripción del directo tienen el link para inscribirse al sorteo que vamos a hacer en vivo. De igual manera se los voy a compartir nuevamente aquí en el chat. Ahí les acabo de enviar al chat de la transmisión el link para que se suscriban al sorteo en vivo que vamos a hacer en un momento, ¿vale? Lo voy a enviar 3 veces. En ese link que está en la descripción se pueden inscribir para el sorteo que vamos a hacer en vivo en unos minutos, ¿vale? Este primer sorteo que vamos a hacer es únicamente para las personas que se suscribieron en el video que publiqué ya hace un tiempo, ¿vale? Entonces vamos a pasar a realizar el sorteo. En este sorteo únicamente va a haber un ganador, ¿vale? Estas personas que participaron yo ya verifiqué que hayan cumplido con cada uno de los requisitos, que era estar suscritos al canal, seguirme en Instagram y pues inscribirse en este formulario. Las personas que van a participar en el sorteo en vivo únicamente tienen que escribir ahí en el enlace que les envié su usuario de Instagram para ahorita verificar que efectivamente están siguiendo. Si el ganador de ese sorteo no me está siguiendo, entonces vamos a seleccionar unos suplentes ganadores y el primero que sea el que me esté siguiendo pues es el ganador del paquete. Entonces en este caso vamos a realizar el primer sorteo. Acá tenemos la lista de participantes. Lo vamos a ver ahí rápidamente para que aquellos que se suscribieron vean que efectivamente están acá en este momento. Y vamos a comenzar. Mucha suerte y gracias por participar en el sorteo y pues veamos quién es el primer feliz ganador. Es Luis Cuero. Luis Cuero es el feliz ganador del primer paquete de Titles Pro. Me voy a comunicar directamente con él a través del correo electrónico para de igual manera voy a enviarle su correo electrónico a AC Edit para que le hagan llegar su premio, ¿vale? Los dos premios, los dos paquetes van a ser entregados directamente por AC Edit a los correos electrónicos. En el segundo sorteo, que tenemos únicamente el usuario de Instagram, me voy a comunicar por DM con esta persona que gane para tomarle el correo electrónico, los datos para hacerle efectivo su premio. Bueno, muchachos, felicidades nuevamente a Luis Cuero, el primer ganador de... Quisiera saber si Luis está acá en el en vivo, no sé si está acá, pues chévere, saludarlo. Venga, listo, vamos, loco. Bueno, muchachos, de todas maneras, en el primer sorteo no era necesario que estuviesen en el en vivo, ya cumplieron con los otros requisitos. Bueno, entonces vamos a cerrar este sorteo y les voy a dar unos 2 minuticos más para que
coloquen ahí su usuario de Instagram en el formulario y lo cerramos y hacemos rápidamente el segundo sorteo. Mientras que hacemos este segundo sorteo, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna situación, alguna duda que quieran despejar en DaVinci Resolve. Lo podemos hacer en este momento, muchachos, me gustaría saberla. Sí, las preguntas, por favor. Iradiel Tejada, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Los escucho, me gustaría saber si tienen preguntas. Lo empezamos a revisar directamente en estos 2 minutos. Bueno, me preguntan qué equipo tengo. Tengo un equipo de MSI, un portátil, es el Steel 15. Tiene de características generales un Intel Core i7 de 13ª generación, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060 de 8 GB. Si no estoy mal, vamos a mirarlo acá rápidamente. Tenemos instalado 64 GB de RAM, un disco duro M2 de 2 TB y poco más. Vamos a ver efectivamente la gráfica que tenemos instalada. Aquí. Sí, 3060 laptop, ¿no? Es una portátil. Es un equipo que realmente, aunque es un portátil, me ha servido perfectamente para trabajar en DaVinci Resolve. No es un equipo de entrada, pero tampoco es un equipo súper robusto. Pero aún así se puede trabajar muy bien en este equipo. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Me han preguntado, oye, tengo una duda. Estoy haciendo un video y necesito unir 2 tomas en una sola. Pero no sé cómo recortar de forma personalizada una toma. Solo lo hago desde el recorte, pero no sale. A ver, cortes. Bueno, hay varias maneras. Vamos a hacer una pequeña clase de cortes para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 clips en nuestra línea de tiempo. La forma más sencilla o rápida de hacer cortes en un clip es con control V. ¿Cierto? Hay varias maneras. Podemos utilizar incluso la herramienta de cuchilla que está acá y empezar a hacer cortes en las partes que necesitemos, pero de esta manera estamos perdiendo tiempo, ¿vale? También hay personas que, por ejemplo, hacen un corte acá, hacen otro corte en este caso y luego eliminan este corte y luego eliminan el espacio. Y estos pasos adicionales les hacen perder tiempo. Es algo que aquí lo hice, digamos que de manera rápida, pero cuando se tiene un proyecto extenso y se necesitan hacer demasiados cortes, pues cada segundo cuenta. Y entre menos tiempo pasemos sentados en esta silla, muchísimo mejor. Entonces, la manera más rápida que yo utilizo todo el tiempo para hacer cortes es con control B1 para hacer cortes. Acá, por ejemplo, control B. Y si lo que quiero es eliminar un elemento, otra manera más rápida de hacerlo es con puntos de entrada y puntos de salida. En este caso yo puedo establecer acá un punto de entrada donde quiero iniciar el corte, por así decirlo, un punto de salida acá, y como quiero prescindir de este fragmento, únicamente voy a suprimir, no backspace, no retroceso, no suprimir, inmediatamente elimino esa parte y propago mi línea de tiempo, entonces se eliminó también el espacio. Es la manera más rápida que yo conozco para hacer estos cortes. Entonces si tenemos, por ejemplo, mucho material, vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a traer este material de acá, acá la línea de tiempo. No es la manera más recomendada de seleccionar los elementos, es mejor utilizar la página de COP, pero vamos a revisar un procedimiento, una manera de hacerlo. Entonces con JKL podemos darle al play, con L, con K detenemos y con J vamos hacia atrás, retrocedemos. Entonces de esta manera vamos a empezar a revisar el material. Y adicionalmente, en lugar de usar suprimir, yo tengo en mi teclado configurado el número 1 de los números que hay a la derecha, no de los que hay en la parte de arriba, sino a la derecha, para poder utilizar esta mano, para en lugar de utilizar suprimir. Entonces, por ejemplo, en este caso, quiero prescindir de acá, y digamos que voy hasta acá. Esa parte no la necesito, entonces le doy en 1 e inmediatamente elimino esa parte. Continúo revisando mi metraje, quiero prescindir de acá a acá, 1,
y sigo avanzando. Con la tecla L, punto de entrada con I, punto de salida con O y elimino. ¿Sí? Es una manera de cortar. Ahora, Dan me decía que necesitaba unir dos tomas. Bueno, no sé si tendrá un problema adicional o algo, pero pues unir dos tomas sencillamente las colocamos juntas en nuestra línea de tiempo. Si necesitamos que queden juntas, que no vayan de pronto para aplicarle algún efecto adicional, pues podemos seleccionar las dos tomas, colocarlas en un compound clip, ¿sí? Clic derecho, compound clip, la primera opción que tenemos acá, y pues ya las tenemos en un solo clic compuesto, ¿sí? Este clic compuesto pues ya podemos aplicarle cambios de velocidad, hacer una rampa de velocidad, lo que necesitemos hacer. Y si necesitamos corregir ese corte o hacerle algún cambio a ese corte que hemos hecho antes, podemos habilitar, le damos clic derecho a este clic compuesto y le damos abrir en línea de tiempo. Tenemos acá una nueva pestaña donde está el clip y el corte. Puedo modificar este corte, en este caso, por ejemplo acá, y ya el corte quedó más adelante, por ejemplo en este caso, y me regreso y aquí ya el corte cambió, ya quedó más adelante en el clic compuesto. Es una manera de unir los clips, por así decirlo, en nuestra línea de tiempo. Ya en el momento de exportar, pues vamos a tener un solo clip o un solo video de todos los cortes y de todo lo que hicimos en nuestra edición. No sé si respondo de esta manera a tu pregunta, Adam, o pues me puedes ampliar la pregunta. Dice, listo, tienes una máquina picante. Sí, es una buena máquina. No es una máquina de entrada, tampoco es de la NASA, pero podemos trabajar cómodamente con este equipo. Dice acá, porque veo que cómo fluye el Titles. El Titles Pro es un plugin, digámoslo así, o un paquete de elementos que es muy fácil de usar. O sea, funciona muy bien. Digamos, los que no funcionan tan rápido y necesitan procesamiento adicional son, o los que yo he sentido que es así, son los que se denominan Kinetic. Esto es Kinetic, los Glitch y los de líquidos, Liquid, estos de acá. Esos son más pesaditos en el paquete, pues los dos felices ganadores se van a dar cuenta, son un poquitico más pesados de trabajar, pero perfectamente utilizables. Entonces en este caso podemos, por ejemplo, arrastrar este de acá. Voy a personalizar este título y voy a colocarle acá el nombre de nuestro canal, por ejemplo. Y una práctica útil para no tener que estar cargando eso, para no tener que activar nuestro render caché, es hacer un render in place. Lo he repetido en varios videos, la mayoría de los que ya sigan el canal deben conocer el procedimiento, pero pues fácilmente. En este caso le damos clic derecho, render in place. En este caso voy a seleccionar de codec el DNX HR y en el tipo el DNX HRSQ. ¿Por qué selecciono este y no otro? Porque algunas personas recomiendan, por ejemplo, el GoPro Cine 4, que también es útil para esto, o cualquiera de los otros tipos de DNX. Obviamente, el más alto, el que tenemos acá, 4.412 bits, es el que en este caso guarda o mantiene mayor información, ¿sí? Pero en este caso no necesitamos eso porque no vamos a agradar el color de ese título ni de ese elemento, por ejemplo. No necesitamos que conserve tanta información. Sencillamente es un título o un elemento que voy a agregar dentro de una composición y que tampoco necesito que esté en 4K, ¿sí? Puede estar en Full HD, por ejemplo, y va a tener buena calidad. Este DNX HRSQ es el formato que dentro de unas pruebas que yo realicé con cada uno de los codec, formatos y tipos, el que en Windows me dio mejor resultado respecto a que el archivo final, este archivo que se genere, sea más liviano, o sea, que ocupe menos espacio en disco, e igualmente utilizable. Entonces en este caso voy a utilizar este y tenemos una nueva opción. Esta opción se agregó recientemente en DaVinci Resolve, que es renderizar a la resolución de la fuente. Entonces podemos utilizarla según sea el caso. En este caso no quiero utilizarla, voy a darle render, voy a buscar en dónde voy a guardar este elemento, este nuevo clip que se va a agregar, y empieza a hacer el render in place en este caso. Y con este clip puntual va a tardar tiempo, porque como les mencionaba, los que son Glitch, Kinetic y Liquid son demoraditos, son pesaditos. Los otros títulos son realmente rápidos, e incluso hacer un render in place en esos títulos es una tarea muy ágil, muy rápida. Incluso muchas veces no lo veo necesario porque, como lo mencionan
como lo menciona Iradiel, funcionan prácticamente en tiempo real, entonces en ese caso no es necesario hacer ese render in place. En este caso voy a cancelar este, para no quedarnos aquí 3 minutos esperando a que termine de hacer este proceso. Y vamos revisando otras preguntas. Me pregunta Daniel si trabajo con discos duros externos. Normalmente no he tenido la necesidad de hacerlo, pero pues puedo darles algunas recomendaciones al respecto. Hace poco en la comunidad que tenemos en WhatsApp hubo un debate respecto a esto. Aprovecho para invitarlos a esta comunidad. En la descripción no he dejado el link, pero la voy a dejar, pero igual la pueden encontrar fácilmente en otros videos que he dejado o en la pestaña de comunidad del canal. Ahí también está el link de la comunidad en WhatsApp. El trabajar en discos duros externos es importante tener en cuenta toda la cadena de datos, por así decirlo, que tiene que llevar ese archivo hasta nuestro procesamiento. Me explico de una mejor manera. No es únicamente contar con un disco duro o una memoria, por ejemplo acá, de alta calidad, sino es absolutamente todo el camino que lleva desde ese archivo externo hasta DaVinci Resolve, hasta nuestra interfaz. Entonces tenemos, para colocarles un ejemplo, no sé si se ve bien acá, colocarles acá un momentico mi pantalla. Entonces en este caso tengo por ejemplo una memoria. Hagamos de cuenta que este es el disco duro externo. Y este disco tiene unas características, una cierta velocidad que puede alcanzar, pero hasta acá hay un punto, ¿cierto? Luego tenemos una interfaz con la cual ese disco o esa información se va a conectar con el disco. ¿Sí? Acá adentro hay una interfaz que está convirtiendo esta memoria SD en una salida de USB tipo C. Entonces tenemos la interfaz. Adicionalmente tenemos el cable con el cual se conecte al equipo este disco duro externo. Adicionalmente el tipo de conexión, decimos no, es que es USB normal o USB tipo C, pero no todas son iguales. Hay conexiones, por ejemplo las más avanzadas que son Thunderbolt, que son muy rápidas y dan velocidades hasta de 40 gigabytes, creo que es el término ahí puntual. Entonces si tenemos, por ejemplo, una conexión Thunderbolt de 40, pero el disco no puede superar las 10, pues el tope máximo que tenemos en este caso ya está acá, son de 10 megabytes, no tenemos más velocidad. Pero puede que tengamos un disco muy rápido, una interfaz rápida, pero nuestro equipo, nuestro computador no cuente con un puerto de alta velocidad. Entonces la siguiente limitante o el cuello de botella que tenemos es esa conexión, ese puerto en nuestro equipo, esa interfaz. Adicionalmente, otros cuellos de botella que podemos tener son la cantidad de RAM disponible en el equipo, la velocidad de procesamiento con la que contemos. Podemos tener una interfaz muy buena, pero el equipo puede estar saturado. Entonces son diferentes estadios y momentos desde que tenemos el material en un disco externo hasta poder trabajarlo en tiempo real en DaVinci Resolve que facilitan o no hacerlo. ¿Sí? También el tipo de archivo, ¿sí? Si el archivo está en H264 o si está en DNX o si está en ProRes o si está en un RAW, en un VRAW. Todo eso interviene o digamos tiene que ver entre esa velocidad de poder trabajar directamente en discos externos. ¿Sí? Si tenemos buena calidad y elementos de alta velocidad en toda la cadena de datos, perfectamente podemos trabajar con discos externos. Entonces, ahí para la pregunta de Daniel. Bueno, continuemos. Cristian dice, no es pregunta, pero quería felicitarle por la manera en que explica este grandioso programa. Muchísimas gracias, Cristian. Pues la idea es hacerlo, poder hacerlo de una manera simple. Sé que incluso algunas veces utilizo términos quizá técnicos, pero hago lo posible porque sea entendible por todos y que incluso en este directo estén aprendiendo algo, para mí es gratificante. Sigamos, muchachos. Dice, hola, buenas. Los subtítulos son solo la versión de pago. Bueno, cuando dice los subtítulos, creo que te refieres a los subtítulos automáticos. Y los subtítulos automáticos sí son solo la versión de pago. Los subtítulos se pueden hacer de manera manual. Lo único que tienes que hacer, un ejemplo acá, y ya te voy a enseñar cómo hacerlos automáticos, también gratis. Sencillamente vas a títulos y colocas acá subtitle. Y te sale este de acá. Cuando lo llevas a la línea de tiempo, este no se agrega acá como un título normal. Vamos a borrar este. Sino se agrega como subtítulo y tú de manera manual tendrías que ir configurando el punto de inicio y de fin de ese subtítulo y lo que este va a decir. Esto manualmente, y es lo que toda la vida se ha hecho, pues hasta la aparición de las grandiosas herramientas de inteligencia artificial que hay hoy día.
Pero una manera de poder hacer subtítulos de manera automática, por ejemplo, y gratuita, es utilizando el software denominado Subtitle Edit. Este software está disponible para Windows. En Mac no está disponible, pero sé que hay otras maneras de utilizar lo que esta herramienta les permite. Y lo que hace en este caso Subtitle Edit es que integró una tecnología de OpenAI denominada Whisper. Entonces, en este caso, si estamos acá en video, acá en las opciones de video, podemos encontrar una opción denominada audio a texto, Whisper, y audio a texto Vosk o Caldi. El que les recomiendo usar es Whisper, que es una herramienta que creó OpenAI, los mismos creadores de ChatGPT. Acá podemos descargar un modelo. O sea, esta es una interfaz fácil de usar, porque incluso esos modelos los podemos instalar o utilizar directamente con lenguaje de programación, con Python, pero pues es un procedimiento más enredado, por así decirlo. Acá no tienen que saber nada de programación, sencillamente instalan Subtitle Edit, van a esta opción, seleccionan el idioma del video al cual le van a crear los subtítulos. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar español, van a añadir, buscan su video, voy a agregar acá un video de muestra cualquiera y le dan a generar. Ah, qué pena, muchachos. No se ve la pantalla. Vale, gracias por avisarme, vale. Ahí vamos aprendiendo. Bueno, muchachos, vuelvo a retomar lo de Subtitle Edit. Qué pena no haberles compartido la pantalla. Entonces estamos acá en DaVinci Resolve. Para crear los subtítulos de manera manual, vamos aquí a Titles, Subtitles, ese de acá. Lo buscamos acá, mira. Acá dentro de toda la galería de títulos tenemos Subtitles. Lo arrastramos a la línea de tiempo y empezamos a crear nuestros subtítulos de manera manual, por ejemplo. Ya según lo que se va diciendo en el video, pues vamos creando acá y en cada subtítulo vamos aquí al inspector caption y vamos modificando cada uno de ellos, ¿sí? La opción automática gratuita que les enseño acá en el directo y que también está disponible en un video en el canal es a través de Subtitle Edit. Este software es completamente gratuito, está disponible en Windows y vamos acá, Subtitle Edit, vamos a la opción video y la opción denominada audio a texto, Whisper. En esta ventana seleccionamos el video al cual le vamos a crear estos subtítulos automáticos. Seleccionamos acá el idioma en el cual está ese video. Es importante que descarguen el modelo con el cual van a hacer esta subtitulación. Yo uso el denominado Large versión 3. Hay otros modelos, ¿sí? Entonces pueden incluso abrir una carpeta de modelado y descargar otros modelos. Es algo fácil de hacer. Les aseguro que es muy fácil descargar esos modelos. Y una vez ya tienen esta ventana, tienen su video y han seleccionado el idioma del video, sencillamente le dan en generar. Él va a hacer su trabajo, ahí les va a mostrar una barra de avance. Y una vez él termina de hacer el procedimiento, en la misma carpeta o directorio donde está el video fuente, les va a generar, voy a darle clic aquí a generar, a ver si no tarda mucho en este video, creo que no va a tardar mucho, no es muy largo. En el mismo directorio fuente les va a generar un archivo .srt, que es un subtítulo, y van a arrastrar ese RT, por ejemplo, a DaVinci Resolve si lo quieren quemar directamente en su video, o lo van a poder utilizar. ¿Qué es lo que pierden, por así decirlo, acá en relación a la herramienta de DaVinci Resolve? Entonces, mientras que esto termina, vamos a DaVinci Resolve y les comento. Cuando ustedes hacen una subtitulación automática en DaVinci Resolve, no únicamente han creado un subtítulo, sino que adicionalmente acá podemos utilizar una herramienta de transcripción, esta de acá arriba. En este caso, pues acá no nos va a servir porque estos videos no tienen audio, pero esta herramienta de transcripción nos permite editar a partir de este texto que se creó, nos permite eliminar silencios cuando estamos editando una entrevista o incluso cuando edito el canal, los videos del canal, quiero eliminar esas pausas que realiza uno o esas muletillas que tenemos. Entonces es una manera fácil de hacerlo. Entre más claro sea el audio, pues de una mejor manera puede hacerlo. En este caso, acabo de recibir la alerta de el Subtitle Edit que ha terminado el procedimiento y fíjense, un archivo se ha guardado en la carpeta de origen. En este caso se guardó este SRT. Entonces vamos a ver ese ejemplo para que vean. Vamos a verlo acá directamente en DaVinci Resolve.
Entonces traigo el video original y voy a traer el subtítulo. Mira, este es el subtítulo que se creó. Entonces directamente lo arrastro aquí a DaVinci Resolve. En este caso tengo que tener en cuenta que la voz, ¿sí? En este momento el diálogo comienza por acá. Entonces ahí es donde tengo que llevar el subtítulo. Acá. Y ya, este video está en horizontal, no lo voy a arreglar ahorita, no lo voy a colonizar, solo quería que supieran y vieran que se crea de manera automáticamente el subtítulo también en una aplicación de terceros. ¿Vale? Continuemos. Dice, viva John, también tengo el portátil MSI con 7 años encima. Sí, es buenísimo. La marca MSI es una marca muy buena de equipos. Si están pensando en comprar un computador, les recomiendo esa marca. Es realmente muy buena, es robusta. Dice, me refería a aplicar máscaras, perdón. Máscaras, ¿qué tipo de máscaras? ¿Te refieres al color? O sea, si estamos... o a las ventanas, quizá. Vamos a ver si Dan se refiere a esto. Entonces estamos en la página de color y tenemos acá el menú de ventanas. Windows. Yo también muchas veces cometo el error de llamarles máscaras, pero se llaman es ventanas. Entonces las ventanas sencillamente aplicamos, por ejemplo, una ventana circular y esta ventana circular le hago la modificación o la gradación de color que necesite. No sé si es a eso a lo que se refería Dan y si pudieras ampliar la pregunta, pues mucho mejor. Dice acá Iradiel, esa no me la sabía, es muy buena, vale. Ahí vamos aprendiendo cositas y la idea es también en los directos poder enseñarles muchas otras cosas que quizá en los videos omito, no por no querer decirlas, sino pues por tratar de ser lo más puntual posible en los videos y enseñarles lo que prometo en el título y en la miniatura, ¿sí? La idea de los videos es buscar que cuando ustedes lleguen a uno de los videos del canal, pues se vayan satisfechos con el contenido, ¿vale? Sigamos. Dice Cristian, yo llevo 4 años usando DaVinci y en cuanto a tutoriales en español eres el mejor. Muchísimas gracias Cristian por esos halagos, por esas buenas palabras. Me animan a seguir creando contenido y seguimos, continuamos. Dice Daniel, no se ve la pantalla, bueno, ya corregimos eso. Felipe dice, muchas gracias por la explicación de los subtítulos automáticos. Vale, con todo gusto. No sé muchachos, si tengan alguna otra duda, este es el momento. Si no hay más dudas, pues pasamos o procedemos a hacer el segundo sorteo. Me gustaría saber si hay más dudas, por favor déjenlas rápidamente en esos comentarios y las despejamos de una vez. Les doy unos segundos a ver. Bueno, dice algún tip para poder hacer motion flyers. Precio del plugin. Bueno, dice, bueno, no sé muy bien cuál es tu nombre, DJ Éxtasis. Para hacer motion flyers, tal vez para animar un elemento. Entiendo que lo que quieres es animar algo. Por ejemplo, si vamos a apagar acá los subtítulos. Si tú quieres animar algo, la manera más básica y rápida es con keyframes. Los keyframes son, vamos a verlo acá rápidamente, vamos a agregar acá un texto común y corriente. O no, vamos a agregar un texto de nuestro paquete, de los que se van a ganar. Entonces, este de acá. Vale. Se llama cualidad versus cantidad. Ah, no, quality versus quality. En este momento está cualidad versus cualidad. Bueno, en este caso, si yo quiero animar, por ejemplo, este título, sencillamente voy aquí a el inspector en la sección de settings y cualquiera de los elementos que yo quiera animar, aquí en este costado derecho tenemos unos diamantes, tal vez es el nombre técnico de este elemento, que son el símbolo de los keyframes. Entonces en este caso lo que yo quiero hacer es que desde la parte en la cual está el título, pues lo voy a llevar a la parte superior, por ejemplo, para hacer un ejemplo rápido. Entonces sencillamente voy a animar la posición, en este caso, donde está, voy a una parte adelante y subo la posición, en este caso. Tenemos un keyframe acá y un keyframe acá. Y en el momento que yo le doy play, él sube, ¿cierto? En este momento es un movimiento muy lineal,
Si yo quiero suavizar esos movimientos, hacer que sean más fluidos, sencillamente le voy a dar clic derecho a ese mismo keyframe que se creó. Perdón, que lo borré. Le voy a dar clic derecho y le voy a utilizar acá donde dice Easy Int. Y en el otro keyframe le voy a utilizar la opción que se llama Easy Out. Este menú que estoy sacando acá es con clic derecho. Simplemente clic derecho lo paso de linear a crear una curva en ese movimiento, y ahora esta animación que se creó pues es un poquitico más suave, ¿sí? Comienza suave, se acelera y termina suave, no va tan lineal. Esa es la manera más básica o rápida de animar un elemento. Podemos animar su movimiento, su zoom, su traslación, el ángulo de rotación, todos y cada una de las opciones que tenemos acá la podemos animar. Ya para hacer animaciones más detalladas o elaboradas, pues es mejor hacerlo incluso en la página de Fusion, en la cual podemos hacer uso de los nodos y de efectos más avanzados, o controlar de manera más puntual cada una de las propiedades que queremos animar, ¿vale? Dice David, precio del plugin. El plugin cuesta $34, si no estoy mal. Vamos a revisarlo acá rápidamente. Sí, cuesta $34 como tal. Sí, pues no te lo has ganado, pero lo ves interesante y realmente lo recomiendo. Son $34 y vas a tener un plugin excelente, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo se llama la app de subtitulación automático? Se llama Subtitle Edit. Esta de acá, Subtitle Edit. Está disponible en Windows. Es completamente gratuita. Sencillamente vas en el explorador de internet, Subtitle Edit, lo buscas y ya. Ahí en la primera opción es su página oficial. De ahí lo puedes descargar. Vas acá, descargar, y te lleva al GitHub de ellos. Y acá en la primera opción, Subtitle Edit 403 Setup X, acá lo descarga y lo instala igual que un programa común y corriente. Es gratuito, libre de virus, completamente seguro y muy útil. Bueno, continuemos. Dice acá, ¿qué diferencia hay entre el Input Color Space y el Color Space Transform? ¿Cuál es la manera correcta o más precisa? Pregunta Daniel. Vale, vamos a hacer una pequeña clase o sencilla clase respecto a color. Vamos a utilizar en este caso uno de Apple, este de acá, y lo voy a silenciar. Bueno, en este momento el clip que estamos viendo es un clip grabado con un iPhone 15, está en Apple Log, y en este caso no estoy haciendo uso del color management, lo tengo directamente de fábrica. Dices en tu pregunta que cuál es la manera correcta o más precisa. Hay varias maneras de trabajar el Input Color Space o el transformador de color, pero pues no quiere decir que una esté mal u otra esté bien, ¿sí? Es importante saber, según nuestro metraje, según el proyecto en el cual estamos trabajando, si necesitamos o nos es conveniente trabajar con la ciencia de color de DaVinci Resolve, que en este caso sería la opción DaVinci JRGB Color Manager, esta de acá, o si vamos a trabajar directamente sin gestión de color. En este caso voy a hacer un ejercicio rápidamente sin gestión de color desde acá, y luego otro con gestión de colores de acá para que lo puedan entender. Entonces vamos a nuestra página de color y en este caso lo único que tengo acá es el clip, ¿cierto? Si voy a trabajar únicamente este clip, sencillamente voy a efectos y voy a buscar el Color Space Transform. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de usarlo? En este momento, sencillamente DaVinci Resolve no está haciendo gestión de color, pero pues lo que tenemos que hacer es llevar este espacio de color logarítmico, que es el que lee o puede ver correctamente la cámara, a un espacio de color que vea correctamente nuestros ojos. Ese espacio de color general y ampliamente utilizado es el Rec 709, en este caso en gama 2,4, cuando lo vamos a usar para broadcast o para subirlo a YouTube, a redes sociales, es el más utilizado. Entonces en este caso voy a configurar de manera inicial nuestro gama de salida, que es la que les acabo de mencionar, la gama 2,4. Lo voy a hacer de atrás en adelante para que puedan ver
que también se puede, no pasa absolutamente nada si lo hacemos así. Aquí voy a utilizar el Rec 709, este de acá. En este momento no vemos ningún cambio. Ahora vamos a la input gamma y aquí voy a usar el Rec 2020. Momento. Red 2021 HLG, que es el que trae como tal este clip. Y el input color space, el de Apple. ¿Dónde estás? Perdón, Red 2020 y aquí sí el Apple Log. Acá, listo. Entonces en este momento hemos aplicado un color space transform a este clip y hemos pasado de este color plano a este color en Rec 709. Es sencillamente una transformación de color. Entonces la manera correcta, tú me preguntas ahí cuál es la manera correcta o más precisa de usarlo, es esta, porque en esta podemos, si nos equivocamos en algo acá, podemos corregirlo. Diferente a, por ejemplo, una manera, digamos que no tan precisa o que no podemos corregir es haciendo uso de una lookup table. ¿Sí? No quiere decir que esté mal, sino sencillamente cuando nosotros aplicamos una loop, vamos a restablecer esto acá, loops. A ver, no, en este caso no tengo importado en DaVinci Resolve la loop de Apple. Incluso yo creé una, pero no la tengo importada acá, entonces no puedo mostrarte este ejemplo, pero lo vamos a hacer con otro clip. Vamos a hacerlo con un clip de Sony. Entonces, por ejemplo, este de acá. Entonces estamos en nuestra página de color. Vamos a hacer un ejercicio con una loop at table. Sencillamente voy a aplicar la que nos corresponde en este caso, que es, a ver, está acá. Es log 3 cine a Red 709, está acá. Entonces fíjense el resultado que tengo en este caso. Únicamente aplicando una loop at table, pero no es la manera más precisa o en la cual yo pueda corregir efectivamente lo que está sucediendo. La manera pues que a mí me parece mejor es el Color Space Transform en este caso, que este es slog3 cine slog y rec 709 gamma 2,4. Así es una manera más precisa de hacerlo a mi manera de verlo, ¿vale? En este caso, ¿por qué? Porque acá yo puedo, por ejemplo, también hacer, si lo necesito, 2 o 3 o más transformaciones de color, sabiendo de qué espacio de color a qué espacio de color estoy llevando mi metraje. Hacer una gradación más precisa en un espacio de color más amplio. Si por ejemplo en este caso yo no lo llevara directamente a Sony, sino lo voy a llevar a DaVinci White Gamut, por ejemplo. DaVinci White Gamut, vale. En este nodo de acá. Este lo vamos a denominar como Out Color Space Transform. Y en el del input vamos a colocar in Color Space Transform. Y en este de acá voy a llevarlo de Sony, que es nuestra fuente, acá. Y lo voy a llevar a DaVinci White Gamut. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a apagar este. Estoy llevando, voy a mostrarles acá gráficamente qué es lo que estamos haciendo. Listo, acá en pantalla completa, uno solo. Lo que estoy haciendo es llevar de nuestro espacio de color slog3, este de acá, fíjense muy bien, este amarillo de acá que está afuera, fíjense acá, lo voy a llevar a un espacio de color más amplio y más rico, que es el del DaVinci White Gamut. Este de acá, fíjense, es un espacio de color más grande. Y aparte es un espacio de color en común, por así decirlo, porque si estoy trabajando en una línea de tiempo con material de Apple, de Sony, de Panasonic, de Canon, cada uno tiene su ciencia de color, pero llevo todos estos clips de logarítmico propio de cada marca a DaVinci White Gamut y en esta instancia hago la corrección y el match de los clips. Va a ser mucho más fácil al final aplicar, por ejemplo, un loop a ese filo, a esa película, y que todo el material se vea similar, se vea bien, empate, ¿vale? Entonces en este caso lo que hago acá es llevar desde nuestro perfil de color de
Sony a DaVinci White Gamut. Toda esta línea que tengo acá está en DaVinci White Gamut y aquí es donde voy a realizar la gradación de color. Y una vez ya trabajé en DaVinci White Gamut, con este de acá llevo eso de DaVinci White Gamut a Rec 709, que va a ser nuestro espacio de color y nuestra gama de salida, de entrega, la final, esta. Entonces en este caso acá yo ya empiezo a trabajar con este clip y empiezo a ajustar nuestra exposición, nuestro contraste, nuestro balance de blancos, la temperatura y todo lo que necesitemos hacer en estos nodos que tengo acá en la parte de atrás. Si no voy a hacer esta transformación que tengo acá, entonces la transformación de color que tenemos de este perfil logarítmico Rec 709 lo dejamos no necesariamente en el último nodo, porque muchas veces después de esta transformación a Rec 709 podemos aplicar algunos efectos, pero sí después de la corrección de color que vayamos a hacer tanto en exposición como en balance de blancos, en contraste y demás, porque acá tenemos más información. Después de pasar a Rec 709 tenemos, por así decirlo, como un cuello de botella, y si hacemos toda nuestra gradación después de esta transformación, pues lo estamos haciendo con un espacio de color más reducido y con una flexibilidad de nuestra gradación más corta. Es más fácil romper la imagen si lo hacemos después de este nodo. No sé si me hice entender, espero que te haya servido esta corta y breve clase acá de color, ¿vale? Hola Manuel, mucho gusto. Bueno muchachos, lo de comprar DaVinci Resolve, pues quería mencionarles a los que no lo sepan que me he asociado con la empresa llamada Intec TV y tengo disponible actualmente un descuento del 5% en la adquisición de DaVinci Resolve Studio. Si lo quieren hacer, en la descripción de la transmisión en vivo les voy a dejar el link para que puedan ir a la página de Intec TV y aplicar el código de descuento Héctor. Les queda la licencia como en $280 aproximadamente. Pues es un descuento más o menos de $15 que pueden servir en muchos casos, ¿vale? Buenas Miguel, muchas gracias por estar acá. Sigamos. Daniel dice, buenas tardes Héctor, ¿cómo hago para instalar plugins de transición o texto de Envato en DaVinci Resolve? Hay diferentes estilos de plugins. Hay algunos que están como les mostré hace un rato, como está directamente el AC Edit, que está en un formato DRFX, que son los más fáciles y rápidos de instalar. Ya les muestro. Estos DRFX que sencillamente es doble clic, instalar y ya. Pero hay otros plugins, hay otros elementos que se crean en estas librerías como Envato, como Motion Array, las cuales están montadas sobre un proyecto y llevan todos sus elementos gráficos, imágenes. Todo esto está encapsulado en un DRA. Este DRA es un DaVinci Resolve Archive, en el cual está tanto el proyecto como los elementos. Entonces, en estos casos, que me imagino que es el caso que tienes, Daniel, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ir acá al Project Manager, esta ventanita que tenemos acá, y vas a darle clic derecho en un espacio en blanco y utilizar la opción denominada Restore Project Archive, esta de acá. Una vez estamos en Restore Project Archive, en este caso yo ya tenía seleccionado justamente una plantilla de títulos de boda para un trabajo que estoy adelantando, y vemos esta carpeta, parece una carpeta. Vamos a verla acá, propiedades. No, quiero es que puedan ver esto. Por ejemplo, en Windows pareciese una carpeta común y corriente, ¿cierto? Como esta de acá. Miren, estas son carpetas comunes y corrientes, pero la que tiene la extensión .dra, aunque el icono parezca una carpeta común y corriente, esta que dice DRA es el DaVinci Project Archive, y dentro de esta tenemos el proyecto y la media file de este proyecto. En este caso, si yo únicamente importara el proyecto, pues podría abrirlo, pero tendría esa media desconectada, que es lo que no queremos. Entonces lo que tenemos que utilizar es el DRA. Entonces volvemos a DaVinci Resolve. En este caso voy a utilizar voy a importar .dra, le doy a abrir, esperamos unos segunditos y ya está acá, disponible. With Titles versión 2. No lo voy a abrir ahorita, no lo voy a extender, pero sencillamente acá ya está el paquete, ya ingresamos y en él vamos a modificar pues los elementos que necesitemos, el texto, los gráficos, y utilizar esa plantilla en nuestros proyectos.
En otra transmisión en vivo, quizá en otro video tutorial del canal, explicaré más a fondo el procedimiento para utilizarlos. Pero básicamente de esa manera es que los puedes importar y utilizar en DaVinci Resolve. Bueno, Daniel Luis dice, genial, gracias por toda la clase de color grading. Vale, fue algo muy breve. O sea, realmente esto que acabé de hacer acá fue un barniz, pero te recomiendo revisar los videos que ya tenemos en el canal publicados, en los cuales de una manera más detallada explico todo esto. ¿Sí? Hay varios videos en los cuales vas a tener una mayor claridad de cómo trabajar con ese material que está en logarítmico. Y bueno, muchachos, no siendo más la clase, vamos a realizar el segundo sorteo. Entonces, regálenme un momento. ¿Qué dice acá? Gracias por todo, súper bien, listo. Vamos a hacer el segundo sorteo, muchachos. Únicamente quienes estén en el en vivo son los que pueden ser los felices ganadores. Si resulta un ganador que no está en este momento y no me va a contestar el chat en vivo, pues pasamos a la siguiente persona. Entonces, regálenme un momento, muchachos. Ya regreso. Voy. En este momento igual me están escuchando. En este momento voy a filtrar, voy a sacar el listado de las personas que participaron. Sorteo en vivo. Bueno, tenemos 15 participantes hasta el momento, muchachos. Gracias a los que están participando. En este momento voy a descargar el listado desde la página. Tenemos 15 participantes. Tenemos a Dando Domínguez. Tenemos a Iratia Productora. Marco. Bueno, hay varios. En este caso tenemos uno repetido. Entonces voy a eliminar ese que está repetido, muchachos. Y regálenme un segundo, un momentico, muchachos. Ya continuamos. Bueno, regresamos. Ya he hecho el filtro, muchachos, para el sorteo en vivo. Teníamos unos repetidos, entonces eso no podemos permitirlo. Todos tienen las mismas oportunidades, ¿vale? Entonces voy a minimizar acá estos elementos que tengo. Perfecto. Vamos a entrar acá a la aplicación de sorteos. Por favor me confirman si ven mi pantalla, si me escuchan. Entonces, sorteo en vivo. Segundo paquete.
Listo, ya en mi pantalla, ya me escuchan, perfecto. Entonces vamos a añadir a los participantes del sorteo en vivo. Son un total de 11 participantes. Habían 15 entradas, pero habían unas entradas duplicadas, entonces las eliminé. Y acá tenemos a los participantes. 3. Listo. Acá tenemos la lista de participantes. Recuerden que pues si están en el en vivo y es el ganador, pues, felicitaciones. Si resulta alguno de los de acá ganadores y no está en el en vivo, pues lo lamento mucho. En este caso he seleccionado para un ganador y 3 suplentes. En caso de que la persona que resulte ganadora no cumpla con estar suscrita, perdón, por conseguirme en Instagram y pues con estar acá con nosotros, ¿vale? Continuemos. Una vez más para que vean las participantes. Si ven alguno duplicado o algo que yo no haya visto, pues acá en este momento pueden también hacer énfasis. Dice, no sé los demás, pero yo no veo. No aparezco, dice Stream Photo. Bueno, voy a mostrarles acá el formulario original para que no haya dudas. Está por acá. Bueno, hay 16 respuestas en este momento. ¿Alguien más se diligenció el formulario después de que yo lo descargué? En ese momento pues ya no voy a demorarlos más acá tampoco. Acá les voy a mostrar el formulario original que descargué. Lo voy a abrir nuevamente al original. El original está acá. Momentico, regálenme un momento por favor. Quiero mostrarles el original para que vean que eliminé únicamente a los duplicados. Guardar, archivo, abrir, escritorio. Listo, muchachos. Acá tienen en este momento el formulario original de los que participaron. Y acá tenemos los que están duplicados. Está duplicado Videographer DC y Irati Productora. Entonces únicamente eliminé los duplicados, muchachos. Los demás siguen ahí. Un momento. Listo, muchachos. Iniciemos el sorteo. Mucha suerte. Veo ahí unos comentarios que me dicen que están sin aparecer, pero pues como tal les mostré el... Bueno, primero el ganador. Hasta el momento sería Irati Productora. Y de suplentes tenemos a Marco, a Un Viaje Juntos y a Roberto. Entonces en este caso voy a revisar que efectivamente Irati me siga en Instagram para ver si es el feliz ganador. Y lo vamos a buscar acá. No, este no es. Es este. Irati. Bueno, ahí está. Irati Productora nos sigue efectivamente. Entonces es el feliz ganador del segundo paquete. Pero no se vayan, muchachos, todavía. Un momento. Quiero contarles que a los 3 suplentes, si lo desean, les quiero que se quede una clase en vivo 1 a 1 para que podamos hablar, para que podamos charlar directamente y despejarles cualquier duda que tengan. Me voy a contactar con los 3 suplentes y pues son los felices ganadores de una clase en vivo 1 a 1 conmigo. Si alguno de los participantes en el en vivo está interesado en tener una clase en vivo conmigo, también van a encontrar en la descripción un enlace para reservar su clase. Es muy económica y de paso me ayudan pues para poder seguir creando contenido educativo gratuito por este medio, muchachos.
No es más por hoy. Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos por participar. Espero que sigamos aprendiendo juntos en este maravilloso mundo de DaVinci Resolve. No olviden compartir los videos y el canal con sus amigos, con sus colegas y que esta comunidad siga creciendo. Gracias a todos y hasta luego. Chao muchachos. Hay como 19 bolsas todavía. Bueno, volví. Volví muchachos. Veo que todavía hay 11 personas conectadas. Me gustaría pedirles un favor adicional, un favor final. Y es que me regalen su feedback, muchachos. Los que siguen acá aún en la transmisión, ahí en la descripción les dejé un link para que contesten una breve encuesta muy rápida, pero pues que me va a ser muy útil, muchachos. Entonces, nada, les recomiendo ahí su feedback y ahora sí, chao.